At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Son muchas las dudas que recibo en consulta semanalmente y para que veas que no exagero, aquí tienes algunos ejemplos. El otro día mi suegra le quería dar pan al niño y le dije, no, espérese, que todavía no le estoy metiendo gluten. A ver, se lo estoy introduciendo poquito a poco con los cereales. Se me ocurrió compartir esto en el parque. Madre mía, que cómo le daba cereales al niño, que ya no se le dan cereales. ¿Ya no se dan cereales? ¿Te suena? Es una de las principales preguntas que recibo en consulta. Aquí va otra. Quiero empezar ya con lo del brócoli con el niño. El caso es que mi amiga María hace Baby Led Warring ese, lo de poner trozo entero. A mí me da cosa. Y ese niño se me atraganta, que yo no sé hacer la maniobra. Para poder alimentar sano y seguro, ¿qué te parece si en el último podcast de cada mes me acompaña una nutricionista infantil que nos va a ayudar a entender y simplificar la alimentación de toda la familia? Actualmente tenemos una sobreinformación que agota y necesitamos separar el grano de la paja para poder ponerlo en práctica en nuestro día a día. María, a veces no me queda claro si esto va de alimentar a unos, comer todos y de paso entiendo que nutrirnos, ¿no? Hola Yolanda, sí, esto ha de ser prácticos a la hora de organizarnos y a la hora de ofrecer una alimentación sana a toda la familia, con consejos nutricionales y sanitarios, recetas, tips, herramientas indispensables y fáciles de poner en práctica. Con mucha alma y sentido común para conseguir una alimentación saludable, sostenible y segura. ¡Porque hoy se come! Un podcast de Yolanda Velaz, enfermera de pediatría, y María Marqués, nutricionista. Pues parece que fue ayer cuando empezaba el verano y ya estamos a finales de agosto. Y después de ese programa de julio en el que hablamos de los helados, que si no lo has visto, te recomendamos que vayas a echarle un vistazo. Venimos con otro tema importante, que es el tema de las legumbres. Sí. Un plato sano, equilibrado, barato. Bueno, que a veces da un poco de pereza tomarlo en verano, ¿no? Sí. Tomarte ahí como un cocido, un plato de cuchara bien caliente, como que no apetece en pleno agosto. Y hemos decidido pues hablar de las verduras más allá del cocido habitual, ¿no? Porque lo bueno que tienen, sobre todo en este caso, es que, bueno, que se pueden crear platos muy distintos y aprovechar ese gran contenido, ¿no? Alimenticio que tienen las legumbres, y también pues que tienen un precio muy asequible para todos los bolsillos. Exacto. Así que bueno, pues quizás habitualmente prescindimos un poco de las legumbres en verano porque nos da un poco pereza, como hemos dicho, pero no podemos olvidar que es una opción deliciosa, nutritiva y muy beneficiosa para la salud, para nuestra salud y por supuesto para la de nuestros hijos. Y a ver, María, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Por qué las legumbres, ¿no? Son un plato tan completo y además barato? Lo tienen todo, ¿no? Sí, es un combo y lo iremos desgranando, pero son un alimento que debemos mantener en consumo a lo largo de todo el año, obviamente adaptándolo a la temporada, y por eso venimos aquí en verano, que es cuando baja más el consumo de legumbres a nivel poblacional, pues tenemos que fomentar la presencia de este grupo de alimentos en diferentes versiones y formatos porque tienen una gran riqueza en fibra y eso es uno de los aspectos a destacar. Es decir, contienen un combo de fibra soluble e insoluble, lo que hace de que nos ayuden, por un lado, a enlentecer el paso de los azúcares a la sangre. Por otro lado, regulan el tránsito intestinal.
Además, esa fibra soluble, esa porción de fibra soluble, sirve de alimento para nuestra microbiota intestinal. Y además hace de que ese conjunto de fibra que contienen las legumbres pues contribuya a esa ingesta diaria recomendada, que sobre todo en los más peques los estudios demuestran de que están bastante por debajo de las recomendaciones. Así que ese es una de las razones principales por las que debemos incluir la legumbre de forma habitual en la alimentación de la familia. Por supuesto, es una buena fuente de proteína vegetal, ¿no? De gran calidad y muy completa, ¿no? Que son necesarias para el crecimiento y desarrollo muscular, la formación de tejidos y la producción de enzimas y hormonas. Y luego también, María, cuéntanos el tema del hierro, que es algo que siempre también hablamos con Sí. los peques, ¿no? La importancia de esa ingesta de hierro. Sí, a veces pensamos que el hierro solo se encuentra en las carnes y esto pues no es así. Es decir, tenemos dos tipos de hierro según la conformación que tiene. Uno es el hierro hemo, que es el que se encuentra principalmente en alimentos de origen animal, no solo las carnes, sino mariscos, pescados. Y otro es el hierro no hemo, que es otra conformación de hierro que se encuentra principalmente en los alimentos de origen vegetal. Y este hierro, aunque se habla de que se absorbe en menor proporción, no lo debemos menospreciar. ¿Por qué? Porque al final todo es un conjunto y hace de que, sobre todo en los más peques o mujeres embarazadas, en situaciones de la vida que hay unos requerimientos de hierro más aumentados, pues hace de que contribuyan a ese aporte total. Además debemos saber que si consumimos legumbres junto con alimentos ricos en vitamina C, algo tan sencillo como tomar fruta de postre, pues esa vitamina C favorece la absorción del hierro no hemo, de ese hierro de los alimentos vegetales, de manera que conseguimos aumentar la cantidad de hierro que pasa a la sangre. Así que algo tan sencillo como consumir legumbres con fruta de postre puede ser una forma o una estrategia para aumentar el consumo de hierro en la alimentación de peques y de mayores. Bueno, ese primer tip del día que ya hemos dicho, ¿vale? Combinamos legumbre con fruta de postre. Sí. También tenemos que hablar, por supuesto, de las vitaminas y minerales, ¿no? Esas vitaminas del grupo B que al final nos ayudan a combatir ese cansancio y fatiga que a veces sentimos, ¿no? Sobre todo en primavera-verano, ¿no? Sí. Cuando comienza el calor, también el ácido fólico, bueno, os sonará seguro durante el embarazo o cuando estamos pensando en quedarnos embarazada. Pero también, bueno, hablamos de calcio, hablamos de fósforo, hablamos de magnesio, de potasio, de zinc. Bueno, pues minerales muy importantes para el desarrollo óseo. Y bueno, pues al final no solo el desarrollo óseo, sino la función muscular, la función renal y en el sistema inmunológico. Así que, bueno, no solo por todo lo que hemos dicho, también tenemos ese aporte de vitaminas y minerales. Pero además, María, tenemos pues eso, otra virtud otros beneficios. que es ese bajo contenido en grasa, ¿no? Sí. Que tienen las legumbres. Sí, la legumbre es un alimento que contiene esa proteína vegetal que hemos hablado, contiene hidratos de carbono de calidad, pero tiene muy poquita grasa, con lo cual junto con ese aporte de fibra y el combo de vitaminas y minerales, pues hace que sea un alimento ideal para controlar también todo el tema cardiovascular. ¿Por qué? Porque contribuye a regular los niveles de colesterol, de triglicéridos, como hemos dicho. Esa función de regulación de la microbiota intestinal también favorece la salud del sistema inmunológico y la salud en general. Así que no debemos menospreciar este grupo de alimentos porque, como veis, hay un gran batido de beneficios que podemos obtener. Solo hace falta poner foco y saber cómo introducirlas en verano para que sean pues igualmente sabrosas y disfrutarlas. Eso es, vamos a intentar, ¿no?, que esas legumbres sean apetecibles también en verano. Y bueno, y otra de sus virtudes también es la versatilidad, ¿no?, en la cocina, que bueno, nos apetece, como hemos dicho, hay un plato de cuchara potente, pero lo podemos poner en ensaladas, en revueltos, en cremas, en hummus, en cremas frías, calientes.
formato hamburguesa, base de pizza, o sea, en fin, es Sí, que sí. nos dan Para absolutamente mucho. para todo, ¿no? Y bueno, las podemos combinar con cereales, además, ¿no? Para obtener proteínas completas de alto valor biológico, en fin. O Sí. sea que vamos a darle un poco la vuelta. Sí. Y la receta de hoy también, para la comunidad, ya os adelantamos que es un Sobre plato legumbre. de legumbres en otro formato. Sí. En un formato más original y más apetecible, ¿no? De cara al verano. Y luego, María, pues por último lo que hemos dicho, ¿no? Son económicas y sostenibles. Totalmente. Sí, la legumbre es un alimento que para todos los bolsillos es muy asequible y además también pues contribuye al control del medio ambiente porque se requiere poca agua para su cultivo y aporta también ese nitrógeno al suelo, con lo cual es un alimento muy sostenible para el bolsillo y para la tierra. Bueno, después de decir todas las virtudes que hemos dicho de las legumbres, viene, ¿no? La siguiente pregunta habitual que nos hacen y es ¿cuántas veces debemos tomar legumbres? Bueno, pues aquí siempre cuanto más mejor, eso como primicia, pero vamos un poquito por rangos de edad también, porque en función en el adulto pues es como más fácil entenderlo, pero a veces las dudas aparecen con los niños, ¿no? Que en esos bebés a partir de los 6 meses que empiezan la alimentación complementaria, pues yo me encuentro con muchas dudas. ¿Y la legumbre? ¿Puedo introducirla? ¿Cuántas veces le sentará bien? ¿Qué hacemos, no, con la legumbre? Bueno, las legumbres se deben introducir a partir de los 6 meses, como el resto de grupos de alimentos. Al principio es verdad que debemos empezar por poquita cantidad, sobre todo para valorar tolerancia, porque al final el bebé pasa de una alimentación láctea a una alimentación pues más variada y más sólida, y ese aporte de fibra pues también tiene su tracto digestivo, tiene que ir poquito a poco pues adaptándose y digiriendo todos esos nutrientes, ¿no? Así que a partir de los 6 meses debemos ir introduciendo de forma gradual y podemos empezar por formatos más triturados, porque ahí rompemos también esa cutícula más externa, esas fibras más duras, y favorecemos la digestibilidad. Podemos ofrecerlo en purés, en cremas, en hamburguesas, ¿vale? En formatos como más texturizados. Luego, a partir del añito, hasta los 3 años más o menos, debemos ya ir ofreciendo una frecuencia de consumo de 2-3 veces a la semana, en diferentes preparaciones y también en cantidades adaptadas a la edad. No pretendamos, pero esto como la legumbre en todo, no pretendamos ofrecer grandes cantidades, porque es más preferible o es preferente de que ofrezcamos la legumbre varias veces a la semana en menos cantidad, que le demos al niño o a nosotros mismos un día un platazo de legumbre que acabamos, que parecemos globos y claro, nos ha sentado tan mal que ya no volvemos a comer legumbre en toda la semana. Pues eso no, porque esos beneficios que hemos hablado de la legumbre los vamos a obtener y los vamos a aprovechar mejor si hay menos cantidad pero más veces a la semana, que no un solo día mucha cantidad de legumbre, y en los peques también. Entonces tenemos ese salto, ¿no? Como hasta los 3 años, ¿no? 2-3 veces, y luego sí que a partir de los 3 años pues ya subimos a 3-4 Sí, que son las veces por recomendaciones del semana. adulto. Sí, sí. Esas. Así que ya pasamos a esa recomendación. Y bueno, ¿qué debemos tener en cuenta, ¿no? Que hemos dicho, bueno, pues hacerlo de forma gradual. Como bien ha dicho María, es mejor poquitas cantidades y variado en diferentes días que de repente el atracón, porque se van a sentir muy, muy, muy pesados y luego las asocias. Seguro que Sí. se ha pasado el típico alimento que te ha sentado fatal una vez Ya no... y ya lo pones como en la lista negra de alimentos. Yo todavía tengo alguno, ¿eh? Sí, yo también. Sí, ya os lo contaré algún día que me encantaba y de verdad que lo veo todavía y digo, no, por Sí, favor, sí. no puedo, ¿no? Y también, bueno, pues la legumbre hay que cocinarla bien Sí. también para facilitar esa digestión. Sí, al final, como hemos hablado, tiene mucha fibra, y las fibras, cuanto más cocinadas estén, más fáciles son de romper luego en el tracto digestivo y menos flatulencia va a generar también. Y bueno, hemos hablado antes, ¿no? De esa combinación de verdura con, o sea, de legumbre, perdón, con vitamina C, pero también lo podemos combinar con verdura o con cereal, ¿no? Al final, Sí. para intentar hacer una combinación completa y equilibrada, ¿no? Sí, porque ahí tendríamos ya con los vegetales esa porción del plato de vegetales. La legumbre aporta proteína vegetal, un poquito de hidratos, y si le añadimos
algo más de hidrato, pues un poquito de arroz, de patata, pues ya tendríamos como los 3 grupos de alimentos de lo que sería la porción del plato, que también hemos hablado en algún podcast, ¿no? Y hacemos una comida completa. Sí, y lo que decimos, pues sí que es verdad que la legumbre puede resultar poco atractiva para un niño en el formato clásico, pero que para eso estamos hablando, ¿no? Y para eso está este podcast, para hablar de otros formatos Sí. que pueden resultar más atractivos al paladar también y a los ojos. Sí, O sea, sí. recordad que al final también nos tiene que resultar... Bueno, primero la comida entra por los ojos, después por la Totalmente. boca, pero... Y bueno, ¿qué formatos, no? ¿O qué ideas os traemos también para este verano? Bueno, pues ensaladas. En ensaladas que se pueden Buah. hacer muchísimas alternativas. Ensaladas más clásicas o os podéis venir arriba y hacer mezclas más exóticas, ¿no? Pero es verdad que al final el garbanzo o la judía blanca en ensalada nos da mucho juego y bueno, pues le podéis añadir lo que queráis, pero huevo duro, queso fresco, aceitunas, en fin. Hasta frutas también combinan muy bien, porque le dan ese frescor a la legumbre. Podéis Sí. añadir piña, kiwi, lo que queráis, manzana, queda muy bien también. Es decir, también podéis utilizar esa vitamina C, incluirla en ese plato, no tener que tomar un postre específico de frutas, sino la podemos incluir en esas ensaladas. Y además aquí en las ensaladas, como añadimos los alimentos en crudo, pues el tomate o los espárragos o lo que le queramos añadir es en crudo, también estos alimentos, estas hortalizas tienen vitamina C, con lo cual las ensaladas es una muy buena combinación para favorecer la absorción de hierro, tanto si añadimos fruta como si añadimos esas hortalizas que son ricas en vitamina C también. Sí, y luego pues nos podemos ir a combinaciones más modernas, ¿no? Como quinoa y garbanzo, Sí. con aguacate, por ejemplo, con maíz, con cilantro. Es decir, que variedad La que hay queráis. sin ninguna duda, ¿no? O con salmón ahumado, rúcula, en fin. Mm. Vais a poder encontrar un sinfín de recetas de ensaladas. Nosotros hemos preferido hacer algo más Sí. quizás elaborado, ¿no? En ese sentido como alternativa. Pero en formato ensalada, María, yo creo que... Bueno, aquí la imaginación al poder y aprovechar también de involucrar a los peques, de que elijan ellos los ingredientes que van a ir en esa ensalada, porque es una forma ya de potenciar de que la vayan a probar. Es decir, si a lo mejor en el formato ensalada de entrada no les hace mucha gracia que lleve legumbre, pero si ellos eligen cómo combinamos esa legumbre para hacer la ensalada, pues es más fácil que luego tengan esa predisposición de probarla. Así que aprovechar por ahí también. Así es, ¿no? Y luego ya nos podemos ir a un formato hummus de garbanzo o a un paté de lentejas, que se parece Sí. bastante al formato del Del hummus, sí. que mucho. quizás les va a apetecer más a los niños que un plato de cuchara más clásico, ¿no? Yo Y creo. este formato, además, no olvidemos que lo podemos incluir en otras comidas que no sean comida y cena. El hummus lo podemos incluir en un desayuno, Sí. en una merienda, y también es una forma de incluir la legumbre en otros momentos del día. Es decir, que es una buena estrategia. Sí, que ya estuvimos hablando en podcast anteriores, ¿no? De que hay determinados alimentos que a priori no se te ocurren como desayuno, como merienda o como almuerzo, Sí. pero ya hicimos alternativas de verduras, Con verduras, etcétera, sobre todo, ¿no? Para utilizarlo en esos momentos en los que tenemos que intentar salir de ese colacao con galletas o de esos caja de cereales no tan natural, ¿no? Sí, como sí, a priori parece. Y también, bueno, pues yo creo que nos quedaría nombrar la crema fría de alubia blanca, que también es otra opción más gourmet. Sí, Y pero está muy buena. y está buenísima. Y bueno, que lo podéis hacer incluso cuando tengáis una cena Sí. con amigos y vais a quedar Muy estupendamente, bien. porque encima les estáis dando un plato súper sano. Sí, sí. Así que, bueno, hecha esta introducción, pues llega el momento de nuestra sección de Hoy se come con, que como ya sabéis, desde hace algunos meses, pues tenemos a distintas personas relevantes en redes sociales, sobre todo, de diferentes y distintos gremios, Sí. que han querido participar en esta sección.
Y os vamos a dejar con la persona que nos acompaña este agosto. Hola, soy Marlis García, soy pediatra, mi cuenta en Instagram es marlis.pediatra. Verduras tengo muchas, pero tengo 2 favoritas, la calabaza en crema, en puré, inclusive lasaña de calabaza, las berenjenas igual al horno, rellenas con carne molida, la parmesana, las 2, muero por las 2. Y de niña, yo creo que más una comida favorita era ese ambiente que recuerdo de mi mamá hacer los desayunos, sobre todo la arepa, que es muy típico de Venezuela, y 2 rellenos que me encantaban y que me siguen gustando es el perico, que es un revoltillo que lleva huevo, cebolla y tomate, y la reina pepiada, que es pollo con aguacate. Pero era llegar y ese olor y sentarnos todos a la mesa. De hecho, todavía como arepa porque es una manera de transportarme ese pedacito de tierra del mapamundi llamado Venezuela y volver a mis orígenes. Así que hoy se come. Gracias por este espacio. Besos. Bueno, pues seguro que muchas la conocéis, sobre todo las que tenéis peques pequeños. Ella es Marlis, es una pediatra estupenda, que en Instagram la podéis encontrar como marlis.pediatra, que yo he tenido, bueno, pues el placer de conocerla a través de las redes sociales, pero nos hemos visto en persona y nos apreciamos muchísimo, la verdad, y es una profesional como la copa de un pino. Y nada, nos ha mandado su vídeo con todo su cariño y se lo agradecemos muchísimo. Y antes de pasar al Nutritip y el Nursetip de este mes de agosto, que ya sabéis que son los consejos, que aquí os los damos un poco por encima, pero que en la comunidad los podéis encontrar de forma global y descargable, queríamos concluir, ¿no?, un poco con consejos imprescindibles. Porque muchas veces nos decís, es que me da pereza ponerme a remojar la legumbre, etcétera. ¿Qué pasa, ¿no?, con María, con esa legumbre que ya nos viene? Pues que es preparada. maravillosa, es una opción maravillosa. La legumbre en bote, además, para prepararla que no sea en forma cocido, sino para hacer ensaladas, hamburguesas, etcétera, es como va a quedar mejor esa legumbre, porque ya está hecha, la escurrimos, hay que lavarla bien, eso sí, y la podemos utilizar para mezclar o versionar de la forma que queramos. Recordar, cuando hablamos del etiquetado, que la sal es un conservante natural. Entonces, las conservas de legumbre llevan sal, porque es ese conservante natural. Si queréis reducir o controlar el consumo de sal en casa o tenéis peques en los que no os apetece tampoco darles una legumbre que pueda contener sal, buscar las versiones con bajo contenido en sal, que las hay, y ya vimos cuando hablamos del etiquetado que esas versiones son totalmente aptas. Así que está muy bien utilizar la legumbre seca y si os apetece y tenéis tiempo, adelante, pero si no, que sepáis que es un recurso muy, muy socorrido y a la vez saludable. Y ahora en verano, que el tiempo escasea, que estamos corriendo. El tiempo escasea y estar ahí con la olla al fuego durante varias horas no nos apetece mucho, ¿verdad? Para nada. Igual se te olvida poner los garbanzos a remojar la noche anterior, yo qué sé. Pues no os preocupéis, que podéis tirar opción, de bote de forma totalmente saludable. Además que luego lo podéis combinar con alimentos frescos y vamos, y el resultado va a ser perfectamente maravilloso. Como hemos dicho, en este caso, por ejemplo, en ensaladas tenéis una gran variedad de combinaciones, ¿no? Y también esa combinación con hierbas, especias, María, ¿no? Sí, no nos olvidemos que al final se trata de dar sabor a los platos y que podemos ir mucho más allá de la sal y el aceite. Podemos utilizar especias, hierbas aromáticas, hacer vinagretas, pues para crear pues combinaciones diferentes, para dar un sabor y toques diferentes. Pues hacemos vinagretas con toques cítricos o vinagretas con una base de yogur, o podemos utilizar esas hierbas o especias que le dan un sabor pues más fresco o un poco más picante, si también puede gustar esa opción. Y eso hace de que a veces un mismo plato aderezado de forma diferente ya nos da sensaciones diferentes en boca, y eso hace de que la experiencia también no sea la sensación de que repetimos, sino de que vamos alternando. Así que para el formato ensaladas no solo
dar imaginación y rienda suelta a vuestra cabeza para combinar diferentes ingredientes, sino también buscar aderezos diferentes que os van a dar mucho juego. Bueno, importantísimo. Y terminada esta parte, bueno, yo creo que vamos a pasar al NURSETIP en este caso, que ya sabéis que es el consejo sanitario que incluimos para nuestra comunidad en formato descargable, y para vosotros, pues de forma gratuita os damos una pequeña pincelada. Como ya os adelantamos en julio y en agosto hemos decidido que sean ebooks más completos. Vamos, es un señor libro con mucha información. Hablamos de la fotoprotección solar, del riesgo de ahogamiento en julio, y este agosto me quiero centrar también en el tema de las picaduras. Tenemos bastante invasión de garrapatas, luego están las medusas, los mosquitos y demás bichos maravillosos que vienen a visitarnos en verano, ¿no? Y quería hablaros de una pregunta que me hacéis y que, bueno, me he dedicado a buscar evidencia científica, porque al final es en lo que nos tenemos que basar, que es sobre la alimentación y, bueno, pues que sirva un poco como repelente en el caso de la ingesta de ingerir determinados alimentos, para evitar no usarlo como repelente natural. Bueno, os debo decir que no he encontrado gran evidencia al respecto. Sí que es verdad que algunos estudios, sugieren, ¿no?, que ciertos alimentos como el ajo, la cebolla o la cerveza podrían alterar ligeramente el olor corporal, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, que es que hay gente que siempre dice, tengo un imán, ¿no? Bueno, pues hay varias cosas, ¿no? Pero ese olor corporal que cada uno tenemos, pues sí que afecta, ¿no? Entonces parece ser, hay algún estudio que dice como que el ingerir, no el que te rocíes, ¿eh? O sea, el que ingieras ajo, cebolla o cerveza hace que se varíe un poco tu olor corporal. Pero también os digo que hay otros muchos estudios que no encuentran ninguna evidencia científica al respecto, entre lo que comemos, ingerimos, y que eso pueda hacer de alguna forma o pueda actuar como repelente, ¿vale? Sí que es verdad que el dióxido de carbono que exhalamos, el tipo de ropa que llevamos, nuestra temperatura corporal, que no todos tenemos la misma, sí que parece ser que puede tener un impacto mayor, más que lo que nos comemos. Sí que es verdad que he encontrado, ¿no?, que algunos alimentos ricos en vitamina B1, pues lo que hemos dicho, levadura de cerveza o frijoles, lentejas, pistachos, sí que podrían tener, vamos a dejarlo así, ¿vale? Pero la evidencia es inconsistente, o sea, no hay algo súper claro como para deciros, hacer esto que os va a funcionar. Pues la verdad es que no. Y luego pues también es verdad que bueno, pues que la concentración, como hemos dicho, de ajo y de cebolla a veces sí que puede hacer de repelente, pero claro, tampoco hay una concentración clara, y tampoco nos vamos a poner hasta arriba de tomar ajo y cebolla. Entonces para que no se acercaran ni los mosquitos ni nadie. Oye, pues escúchame. Por eso que igual os va bien el consejo, ¿no? Pero en la guía sí que tenéis, ¿no?, los distintos tipos de repelentes, ¿no? Con DEET, picaridin, IR3535, cuándo podemos utilizar unos, cuándo podemos utilizar otros, a partir de qué edad, qué concentraciones. Bueno, información que yo creo que es imprescindible, además de cómo debemos tratar una picadura de medusa, porque a veces vemos ahí información totalmente contradictoria con respecto a ello. Y por supuesto, siempre os digo lo mismo, si hay una reacción importante a una picadura del tipo que sea, tenemos que ir a que lo valore un especialista médico. A veces no es solo una reacción local, sino que empezamos con malestar general, con vómitos, etcétera, y cabe la posibilidad que no lo sepamos y que sí tengamos algún tipo de reacción alérgica a esa picadura, ¿sí? Así que tenéis eso y mucho más, todo lo que hemos hablado de fotoprotección, bueno, sistemas sobre todo, ¿no?, para prevenir, pues, sistemas de flotabilidad para evitar, ¿no?, cualquier tipo de susto en el agua. Pues también tenemos esta parte interesante, totalmente descargable y gratuita para las personas que pertenecen a la comunidad. ¿Y tú, Mary, qué toca aquí en agosto? Pues en agosto, nuevo ebook.
En julio hablamos de que teníais un ebook con una guía de verano, ¿verdad? Con ideas para cómo gestionar la alimentación de los peques en verano, recetas para comidas fresquitas para llevar y de helados. Y en agosto, como al final, cuando ya va pasando el verano, se nos empiezan a hacer bola muchas cosas con los peques, ya las comidas a veces nos distorsionan demasiado, los horarios son irregulares o inconsistentes, estamos ya un poco hasta la coroneta de esas comidas, cómo gestionarlas y vamos quedando sin recursos muchas veces, ¿no? Yo lo veo que en julio estamos con mucha energía, en agosto vamos decayendo, ¿no? Y luego llega septiembre y tenemos que volver a poner orden y no sabemos por dónde empezar. Bueno, pues para prevenir un poco eso y también daros herramientas en este mes de agosto de cara a esa vuelta al cole que tenemos ahí en la vuelta de la esquina, pues os voy a proporcionar un ebook con las 5 claves para que vuestros peques pues vayan adquiriendo una relación sana, ¿no? Que vayan comiendo sano y vayan adquiriendo esa relación sana con la comida. Y que vosotros tengáis sobre todo herramientas para cómo ir gestionando esas comidas de forma que conectéis con los peques y vayáis dejando de lado pues ese estrés y ese malestar que nos genera cuando a veces las cosas no salen como nosotros adultos esperamos que salgan, y sobre todo que disfrutéis y sigáis disfrutando de esas comidas con vuestros hijos. Y bueno, y vais a tener pues toda esa guía disponible, descargable también para las personas de la comunidad. Bueno, pues yo creo que por 2,70 euros al mes, que no solo son los 2 ebooks, sino que ya sabéis que es la receta, la videoreceta, en vídeo todo el podcast completo, bueno, pues yo creo que es nuestro regalito. Y recordaros que tenéis ese descuento en ese pack de formaciones, que por mi parte doy esa formación en primeros auxilios, con, por supuesto, cómo actuar en una RCP, cómo actuar frente a un atragantamiento, entre otras muchas cosas como heridas, quemaduras, golpes, traumatismos craneoencefálicos. Súper completo. Súper completo. Y también el de María, imprescindible, sin duda. Sobre todo si tenéis peques chiquitines, pues todo ese inicio de la alimentación complementaria de forma segura y de forma guiada. Y luego también esa gestión de cuando los niños ya van comiendo de todo, cómo vamos gestionando el acompañamiento hacia la adquisición de unos buenos hábitos. Así que creo que es un combo muy completo, pero muy completo, y tenéis un descuentazo importante las personas de la comunidad. Así que todo vuestro. Pues hasta aquí este podcast de agosto. En septiembre, cuando vengamos con el siguiente episodio, os contaremos la novedad, que ya estamos a puertas de la novedad, pero no os lo podemos decir todavía, de la que estamos muy, muy contentas y muy ilusionadas, y estoy segura que os va a encantar también. Y nada, pues eso, que mucha paciencia, que ya se nos acaba el veranito, que esperamos que hayáis cogido fuerzas para esta vuelta al cole, que septiembre siempre es un mes complicado. A mí me cuesta bastante, a todos. Entre ya no solo la vuelta al cole, todo. sino bueno, pues esa bajada en cierto modo de ritmo de julio y agosto, que la hay también por obligación, ¿no? Porque los peques requieren de nuestro tiempo y así debe ser, en la medida en la que nos podamos organizar. Y septiembre de repente es como una bofetada, ¿no? Que es de 0 a 100 y a veces no te da tiempo ni siquiera a gestionarlo poco a poco. Pero bueno, también en septiembre traemos un programa que seguimos manteniendo un poco aquí el veranito, porque oye, en septiembre a veces en muchas comunidades, no siempre en la que vivimos, pero tenemos este año. Septiembre suele ser un mes tranquilito. Suele ser medianamente bueno, con lo que seguiremos también con cosas atractivas para este buen tiempo. Y ahora nos seguimos viendo con los que estáis viéndonos en YouTube, nos vemos en la cocina y os enseñamos lo que vamos a hacer, y sí que nos despedimos de todas esas personas que nos estáis escuchando desde las principales plataformas de podcast. Y bueno, pues nos acabamos siempre con nuestra frase maravillosa, María, porque hoy se come.
No te pierdas las ofertas manos a la obra con Power Torque. Las herramientas manuales Power Torque están garantizadas de por vida y de venta solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts.